Muy buenos días, ya es 12 de junio, es viernes, rápido se está yendo el tiempo y no nos queremos ir al fin de semana sin hacer un corte de caja, menos de bolsa y más de economía fundamental básica para entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo la Reserva Federal, qué es lo que nos está diciendo sobre cómo se ve el panorama y qué es lo que dice sobre los riesgos de 2021 o que no nos está diciendo, pero que ya otros economistas lo están viendo. Así que ahí tienen a mi invitado. Yo le agradezco al profesor Antonio Sarabia, él es profesor de economía y además es director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad de lo que es Mercer University. Antonio, ¿cómo estás? Déjame, te pregunto directamente. No sé si decir que hagas un resumen o recapitules. Yo ya he dicho mucho que dijo la Fed, pero ¿cuáles son tus highlights de la semana económica? Sí, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo, Gabriela. La Fed nos dio un shock terrible el miércoles porque de la forma en que yo lo veo, fueron dos cosas muy importantes las que anunció la Fed. Primero, que la recesión no va a ser del 5% como veníamos suponiendo, es decir, que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos iba a achicar un 5%. La Fed nos dice ahora que se va a achicar un 6,5%. Uno dice, bueno, 5 a 6,5 tampoco es mucha diferencia. Es tremenda diferencia cuando estamos hablando de un país que tiene un PIB de 20 billones de dólares, 20 trillones en inglés, ¿no? Entonces, ese anuncio fue muy importante, sacudió los mercados. Eso quiere decir que vamos a caer más abajo, mucho más abajo de lo que pensábamos. Entonces, la recuperación, o sea, la montaña que vamos a tener que subir va también a ser muy alta. Primera cosa. La segunda cosa es que anunció que va a mantener las tasas de interés cercanas a cero hasta el 2022. Eso es, por un lado, bueno, dices, bueno, la Fed va a estar aquí vigilante de que la economía no se caiga, vas a seguir con los cañones de estímulo monetario, pero por otro lado, eso te da a entender que la cosa está muy seria, que mantener tasas tan bajas hasta el 2022 te da una idea de que la recesión es definitivamente muy profunda. Entonces, estas dos noticias combinadas generan un shock que nos ha puesto a todos a pensar otra vez en los números y pensar cómo vamos a afrontar lo que queda de este año y el próximo, ¿no? Y yo también, solamente para incorporar el asunto de que estamos respaldados, millones de personas están respaldadas y de empresas por los apoyos y los ingresos que está dando el gobierno, sea por desempleo o sea para las empresas que no recorten nóminas. Si eso no estuviera presente, ¿cuál es tu, digamos, cómo se vería ese cuadro, esa radiografía? Pues ha sido muy difícil. El primer paquete de estímulos del gobierno de Estados Unidos fue de 3 billones de dólares y ha ayudado a muchísimas personas. Se está hablando ahora muy insistentemente de una segunda ronda de estímulos, unos segundos 3 billones de dólares, porque, como tú decías, el estímulo se acaba ahora en julio, ¿no? Los cheques estos de desempleo se acaban en julio y vamos a ver ahí qué pasa. Bueno, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es que estos claims de desempleo, cuando la gente va a pedir por su desempleo, han venido cayendo dramáticamente desde la última semana de marzo. Eso es muy importante. La última semana de marzo teníamos alrededor de casi 7 millones de personas esa semana pidiendo por su seguro de desempleo. Y eso ha ido bajando drásticamente. Ahora tenemos la última semana alrededor de 1,9 millones. Entonces, estas son buenas noticias en el sentido de que se ve que la industria, la actividad económica puede estar empezando a regenerarse, a empezar a caminar nuevamente. Entonces, esto te da la idea de que probablemente sea necesario generar otro segundo paquete de estímulos. La primera cosa. La segunda cosa, ¿por qué me preocupan a mí los estímulos? Cuando la gente dice, bueno, que el gobierno salga y nos dé estímulo monetario, inyecte política fiscal, así nos mantenemos a flote. Lo que hay que entender muy bien es que los gobiernos no generan dinero. O sea, por definición, los gobiernos no generan riqueza. Lo único que está haciendo el gobierno es generar un déficit y la única forma en que va a poder pagar ese déficit es sacándonos a nosotros otra vez impuestos. Es decir, el gobierno no puede pagar su déficit a no ser que recolecte impuestos de la gente.
Entonces, este préstamo que nos hacemos, este déficit que generamos para inyectar dinero, va a salir de nuestros bolsillos. Eso lo tiene que entender la gente, es muy importante, porque cuando uno dice que el gobierno saque los estímulos, que el gobierno se preste plata, es como alguien ajeno a nosotros, ¿no? Alguien que va a sacar plata y nos la va a dar. Bueno, la única forma que va a poder pagar el gobierno ese déficit es otra vez de nuestros impuestos o de nuestros hijos, si patea el problema hacia el futuro. En algún momento nosotros lo vamos a tener que pagar y entonces ahí cambia la historia. Dice, bueno, a ver, si yo voy a pagar mi propio rescate, probablemente no quiera rescatarme tanto, ¿no? Probablemente quiera esperar a ver qué sucede con la economía. Tenemos buenas señales, por lo tanto yo sería muy cauteloso con segunda ronda de estímulos. Oye, pues ya me dejaste con dos caminos y me voy por el de la izquierda o el de la derecha, porque hay dos temas interesantísimos que acabas de plantear. Primero que nada, la consecuencia en el largo plazo, ¿no? Si vamos a tener un año en el mundo, no solo Estados Unidos, en el que los problemas de deuda a nivel interno y externo van a ser otra vez el 2021 un año complejo. Eso por un lado. Pero también por el otro lado, tú hablabas de los estímulos, etcétera. Pero entonces importa mucho el crecimiento, importa muchísimo el crecimiento y qué estás viendo de riesgos a ese crecimiento, más allá de los obvios que son el virus, que no haya una vacuna, y si no hay una vacuna o un tratamiento, el consumidor no está del todo confiado para gastar, comprar casa, etcétera. Sí, sí. Cuando a mí la gente me pregunta cómo analizo, cómo veo la crisis que se ha venido generando desde marzo por la encerrona, por la pandemia, lo primero que yo digo es muy importante es tener siempre presente que este problema fue un shock de oferta, no fue un shock de demanda, ¿no? Es decir, lo que pasó acá es que nosotros no salimos de la casa, nos quedamos encerrados, entonces no podemos llegar a la tienda, no podemos llegar a la fábrica, no podemos llegar a nuestras oficinas y dejamos de trabajar y dejamos de producir. En Estados Unidos alrededor de solo el 40% puede trabajar desde la casa. En México alrededor del 20% puede trabajar desde la casa. Entonces, hemos generado un freno terrible a la economía por parte de la oferta. Esto originalmente no es un problema de demanda. Típicamente las crisis que tenemos, las crisis financieras, imagínate la del 2008, la del 2001, fueron crisis de demanda. Es que había un shock en el stock market, un shock financiero que bajaba la demanda y por eso los estímulos tendían a ser eficientes. Ahora tenemos un shock de oferta. Entonces, lo que hay que hacer es pensar cómo hacemos para que la gente paulatinamente vuelva a las fábricas, vuelva a las oficinas y siga trabajando para regenerar esta oferta. ¿Cómo destrabamos la oferta? Al momento la oferta está estrangulada. ¿Cómo la destrabamos para que la gente pueda producir? Y aquí yo tengo un par de recomendaciones. Lo que a mí me parece muy importante, por ejemplo, es primero eliminar los controles de precio. No puedes seguir poniendo estas leyes de price gouging, right? Que si subes los precios de algunos productos, se te hace una demanda, se te mete a la cárcel. Esto es terrible, esto es un crimen para la economía. Hay que dejar que los precios fluctúen y se sitúen donde la oferta se encuentra con la demanda. Primero, estas políticas de no despedir, que se prohíba a las compañías despedir a los trabajadores. Esto también es muy problemático, porque si es así, entonces las compañías van a decir, bueno, si es tan costoso despedir a alguien porque me va mal, entonces no contrato a nadie. Y lo que queremos es que se genere trabajo, ¿no? Entonces, hay que flexibilizar el mercado laboral, flexibilizar las regulaciones, bajar las tarifas, reducir los impuestos. Y cuando flexibilizas el mercado laboral, flexibilizas las regulaciones, es más posible que los trabajadores y las empresas se encuentren y podamos desestrangular, destrabar la oferta, que ese es el problema original de la crisis. Lo que tú me estás diciendo en pocas palabras es que se sincere la situación, pues, el sinceramiento de la economía y de las condiciones. Estás hablando siempre de Estados Unidos en esto que son tus recomendaciones, porque la alternativa era dejar caer a mucha gente. Si estás pensando que, por ejemplo, el PPP, que tenía como condicionante no despedir personal y que usen dinero para pagar también otras cosas además de la nómina, pues en algún momento se piensa como una alternativa para mantener a flote a millones de personas y a las empresas, claro, pero a las empresas les va a resultar contraproducente, ¿no? Exactamente. Este tipo de protección laboral, a veces los gobiernos salen y refuerzan esta protección laboral, es decir, no despidamos trabajadores, se prohíbe que eso pase. Al final estas leyes tienen la consecuencia exactamente opuesta,
porque entonces las empresas dicen, bueno, si me vas a estrangular y no voy a poder decidir en base a mi flujo de caja, en base a mis ventas, qué hago con mis trabajadores, pues entonces dejo de trabajar, dejo de contratar y eso te genera desempleo. Lo que queremos ahora es que la gente tenga más incentivos para contratar, que sea mucho más flexible y para desestrangular esta oferta. No me entiendan mal, la primera ronda de estímulos monetario y fiscal probablemente fue necesario. Este fue un shock sin precedentes, pero yo sería muy cauteloso pensando en una segunda ronda. Claro, y en todo lo que ya se ha dicho de lo que los efectos no deseados de esta primera, incluyendo esos $600 al mes adicionales del subsidio por desempleo que se convierten, como en otras crisis, ¿eh? Yo no soy economista, soy periodista especializada y yo he vivido varias crisis y es un enorme desincentivo para buscar trabajo, sobre todo en medio de la pandemia. Qué bueno que dices, no me malentiendan, porque seguramente habrá entre nuestros televidentes alguien que diga, no, él no está pensando en la persona, en las familias, en el mercado, no tienes espina dorsal. ¿Qué dices tú? Es la típica reacción cuando uno dice Claro. flexibilizar, uno tiende la primera intuición de la gente es decir, no flexibilicemos, mantengamos los trabajos, mantengamos un salario mínimo, por ejemplo. Es más, aumentemos el salario mínimo porque así nosotros vamos a recibir más ingreso por hora y eso nos va a permitir hacer compras, etcétera, etcétera. El problema, y esto es, un buen economista siempre ve lo que pasa, pero también lo que no pasa. Frédéric Bastiat decía, the seen and the unseen. Entonces, si eres un buen economista, tienes que también tratar de interpretar lo que no es evidente. Y lo que no es evidente cuando estrangulas la oferta, cuando pones estas rigideces, es que los empresarios, las compañías tienen menos incentivos ahora para generar producción. Y acuérdate, lo único que te va a sacar de una crisis es generación de riqueza, es generación de producción, y para esto necesitamos otra vez flexibilización. Yo entiendo perfectamente las reacciones, tengo esas preguntas todos los días de mis estudiantes, de periodistas, etcétera, pero otra vez, the seen and the unseen, ¿no? O la alternativa, que después de tantos años yo me quedo pensando, siempre mi método es la alternativa, pero todo lo que dices por ahí tiene que caminarla uno. Oye, yo me quedé con la pregunta pendiente. Esta conversación iba a tratar en su mayor parte del tema de dos riesgos. El de la deflación que está hablando la gente últimamente después de 3 meses consecutivos que cae el índice de precios al consumidor, pero si lo desmenuzas de on-scene, pues hablas de alimentos que siguen subiendo, de ese problema de fragilidad alimentaria quizá, que vamos a tener en Estados Unidos por varios meses. Y el otro gran tema que yo te quería preguntar para 2021 era el riesgo de estanflación en Estados Unidos. Para cerrar, no te digo que seas breve, pero ¿por dónde te quieres ir? Pues yo me iría por lo segundo. Me parece que si uno tendría que apostar, ¿qué fenómeno vamos a ver en los siguientes meses, el siguiente año? Vamos a ver un fenómeno de deflación en que los precios van a caer porque no existe demanda, o vamos a ver un proceso de estanflación en que todavía no llegamos a desestrangular, a destrabar esa oferta, pero le metemos a la maquinita de imprimir dinero, que es lo que hace la Reserva Federal, y por lo tanto vamos a ver estanflación. Si yo tendría que apostar por uno de los dos fenómenos, probablemente me iría por el segundo. Me parece que no hay riesgo de deflación por el momento en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos siempre se ha mantenido muy bajita en los últimos 20, 30 años, alrededor de 2%, pero nunca hemos tenido ese riesgo de caer en deflación. No veo que ese sea el caso. Probablemente el otro problema sea haya más probabilidad de verlo, que sigamos con la maquinita, sigamos imprimiendo dinero y como no destrabamos la oferta, tenemos pocos productos, entonces tienes muchos billetes persiguiendo pocos productos. Y eso te genera un incremento en los precios. Vamos a ver qué pasa. Probablemente el incremento en los precios se vea más en activos, es decir, en assets, por ejemplo, en casas, etcétera, que en los productos en el supermercado, pero tienes toda la razón, hay productos que van a sentirlo más que otros, alimentos, productos sanitarios, las famosas máscaras, etcétera, etcétera. Yo apostaría por ese lado, pero tampoco creo que sea, no estamos hablando de una inflación de 2 dígitos para nada.
Entiendo. Nada, pues profesor de economía que nos da la clase de economía para hacer el sentido a una semana en la que el mercado dijo mucho y se unieron a la fiesta del reality check, como yo le he dicho a mis televidentes, y tú ahora diciéndonos exactamente qué es lo que hay que llevarnos en esta cabeza y en ese panorama que vemos. Antonio, te agradezco el tiempo, profesor, gracias y buen día. El gusto ha sido mío. Muchas gracias.